Ya que os traemos a Nassim Taleb en su versión más artesanal, conversaremos aquí en el taller de Don Lucio, un luthier de buzukis. Bueno, voy a salir a estirar los dedos un poco y las piernas, a ver qué me encuentro por ahí. Estás escuchando La Cuerda Podcast. Nassim Taleb. Probablemente, si no eres del mundillo de las finanzas, no hayas oído hablar de él. Estadístico, ensayista y hombre de acción. Gran defensor de la figura del flaneur o caminante sin rumbo fijo. Ya me cae bien. Autodidacta y también levantador de pesas. Taleb empezó su carrera en la compraventa de opciones financieras. Un entorno, digamos, poco propicio para desarrollar sus inquietudes humanísticas. En su libro Antifrágil, conviven las matemáticas con la filosofía e incluso la ética y... ¿los gatos? A ver, ¿cómo lo abordamos? Lo que yo os presento es una visión un poco particular, bastante mía, pero yo tengo la osadía de decir que es una con la que Taleb estaría contento y es una visión que me he encontrado muy poco por ahí fuera, en los mundos digitales, en donde, así como en la mayoría de círculos, Taleb destaca como el ensayista, el economista, no le digáis economista, por cierto, el filósofo, el matemático. Yo diría que en último término lo que hace a Taleb especialmente interesante y lo que hace que se vaya a ganar lo que probablemente sea una serie de episodios en este podcast es la figura de lo que podríamos llamar Taleb el místico. Místico entendido como aquel cuya obra se centra fundamentalmente en poner de manifiesto lo que hay más allá de los límites de lo que se puede expresar. En ese sentido, yo creo que una manera en la cual se entiende la obra y el pensamiento de Taleb con mucho provecho es la de que lo que propone es fundamentalmente una serie de reflexiones y sobre todo una manera de estar en el mundo, informada en gran medida por lo que podríamos llamar aspectos de la sabiduría antigua, en donde el punto de partida es la humildad epistémica de saber y admitir abiertamente que no sabemos demasiado bien lo que está ocurriendo en este mundo y nuestras perspectivas de llegar a saberlo son más bien limitadas. Y aquí por humildad epistémica... Humildad epistémica es la manera pedante de decir no tengo ni idea de dónde estoy parado y no sé ni comer con cuchara. Eso. Básicamente. Vale. Sí. Yo empezaría para quitarle un poco de hierro al asunto y para honrar a Taleb diciendo que lo que aquí intentaremos es una exposición relativamente asistemática de su obra, en donde iremos estirando de los cabos según vayan ocurriendo, y una parte de mí quiere pensar que esto a Taleb le parecería maravilloso, y otra parte de mí está bastante convencida de que Taleb me mandaría a freír espárragos por estar haciendo interpretaciones mías de cosas que a lo mejor él no defendería. Así que, como siempre, ante la duda, siempre podéis ir al original y leerlo. Y dicho esto, yo ahora te pregunto, Laura, Taleb la persona, ¿qué opinión te merece? Taleb la persona cuando lo leo, porque me acuerdo que la primera vez que me lo presentaste precisamente no fue en forma de libro. ¿Ah, sí? Ahora que recuerdo, me parece que me pusiste un vídeo. ¿Ah, sí? Uy. De estos, que sale él siendo entrevistado. Vale. Y me parece a mí que no es la mejor manera de empezar, porque creo que ni me enteré de lo que estaba diciendo, ni me interesaba, ni me sentí atrapada en ningún momento. Y sí que es verdad que en cuanto empiezas a leerlo, igual cuesta un poquito al principio, pero vas tomando carrerilla
Y yo la idea que me configuro en la cabeza de Taleb la persona sería un tipo muy irreverente, Irreverente. sí, y también muy vehemente, Ujú. porque lo que emana cuando lo estás leyendo es mucha vehemencia a la hora de defender sus ideas. Ujú. Y por ejemplo, cuando se pone en el terreno de la ética, Mm. a mí me da la sensación que está más cercano a la épica que a la ética. Notas que sus referencias son historias épicas de tipo Sí. Ilíada, tipo... Sí, la dimensión heroica de la vida. Sí, la dimensión heroica de la vida, y lo ves que eso es como que su pura épica cuando Sí. está hablando. Y me lo imagino hablándote sobre todo esto que él defiende con una vehemencia que le haría que le temblara el café y se le cayera encima. Así es como me lo imagino. Vale. Yo creo que no va desencaminado y de hecho una crítica que le harían los detractores es esa, que uno tiene la sensación, así como con Alan Watts uno de los puntos fundamentales era ese de no tomarse muy en serio las cosas, porque al final la realidad última de la vida tiene un punto lúdico. En este caso yo sí que Sí. diría que Taleb, el personaje, al menos, sí que está imbuido de una reverencia, esto que decíamos de la dimensión heroica de la vida, en donde él ha llegado a una serie de conclusiones que, en mi opinión personal, están terriblemente bien asentadas, pero eso a la vez le lleva a mostrarse con su vehemencia como si su manera de estar en el mundo fuese, no diré mejor, pero es bastante hermético en el sentido de que cuando hay otras personas que tienen otras maneras de estar en el mundo, él puede llegar a mostrarse intransigente. De hecho, Como- tiene un puntito casi provocador también, porque Sí. en sus anécdotas, Sí. que sus libros están llenos de anécdotas, Sí, y lo ves que tiene esa actitud como provocadora sí, normalmente, en sus encontronazos con los demás. normalmente los demás están haciendo cosas muy estúpidas Hmm, y no se dan cuenta hmm. y él está ahí para narrártelo. Entonces, a lo mejor esto soy yo, que tengo el cerebro un poco comido, pero lo que yo diría es que, en lo que a mí respecta, a Taleb se le perdonan todos esos defectos personales en la medida en la que creo que ha hecho algo que poquísima gente ha conseguido, que es abordar de forma explícita y muy rigurosa el aspecto este de qué pasa en la realidad donde el mapa se termina y el territorio sigue, sin caer en cuestiones que podríamos llamar de la New Age, de Esotéricas. pseudociencia, esoterismo y cuestiones así. Para mí eso hace que Taleb sea un referente muy principal en el ámbito de lo que aquí coloquialmente le llamamos hablar de lo que no se puede hablar. Hechas las presentaciones, lo último que os diría es que siempre podéis encontrar a Taleb en las redes sociales, en Twitter, donde tiene una cuenta bastante activa, en donde podéis verlo repartiendo estopa en todas las direcciones, Sí, a diestro y siniestro. a diestro y siniestro. Otro problema que nos surge es que la obra de Taleb está compuesta de unos cuantos pilares interrelacionados entre sí y es muy difícil remarcar la importancia de uno si no es en el contexto de todos los demás. Y entonces, si estás escuchando esto y no sabes absolutamente nada de Taleb, resulta francamente complicado saber cuál es el punto de entrada a partir del cual podemos ir estirando del hilo. Así que lo haremos de la manera que vaya surgiendo y hemos pensado que la mejor manera es empezando por uno de sus conceptos más tardíos, pero al mismo tiempo más potentes, que es el de la antifragilidad. Nassim Taleb desarrolla amplio y tendido el concepto en su libro, que oportunamente se llama Antifrágil, Sí. cuyo subtítulo, Cosas que se benefician del desorden, ya nos da una pista de lo que nos vamos a encontrar. Para ejemplificar su concepto de lo que es lo antifrágil, Taleb nos comenta que en la cultura popular no existe un correlato claro que corresponda a lo que sería lo opuesto de lo frágil. Si a una persona en la calle le preguntásemos
qué es lo opuesto de lo frágil, normalmente nos dirían que es algo robusto, duro, resistente. Sí. Entonces, el punto de partida para la idea de la antifragilidad es que eso sería un poco como decir que lo contrario de lo caliente es lo neutro, cuando en realidad lo contrario de lo caliente es lo frío. O sea que debería haber un plus, o sea, debería ir más lejos es el término que definiera Exacto, lo o sea, contrario a digamos frágil. que las cosas robustas son cosas a las cuales si las estresas no se van a romper, no les molesta, pero tampoco van a mejorar. Y ese es el punto clave. Las cosas frágiles tienen todo que perder y nada que ganar, y por eso quieren estar tranquilitas y que no las estresen. Así como lo frágil tiene todo que perder y nada que ganar, lo robusto no tiene nada que perder, pero tampoco tiene nada que ganar. El concepto que sería el reflejo especular de lo frágil es lo que Taleb bautiza como antifrágil, y en ese caso sería algo que tiene todo que ganar y nada que perder, frente al estrés, frente a los accidentes. Esto, por ejemplo, él lo ejemplifica con dos historias mitológicas, que serían la de la espada de Damocles, Sí. en la cual a Damocles le pendía por encima de su cabeza una espada que en cualquier momento podía caerse y matarlo. Esto sería la historia que representa la fragilidad, la situación precaria en la que cualquier sobresalto solamente lo lleva a empeorar, contra la historia mitológica de la Hidra, aquella criatura con varias cabezas y que cada vez que se le cortaba una cabeza le crecían 2 cabezas nuevas. En el caso de la Hidra, cuantas más personas hayan intentando matarla, más se va a fortalecer. Digamos que sería un poco como esa antigua pregunta filosófica de ¿por qué hay algo en vez de nada? Yo no sé por qué hay algo, pero si hay algo, tiene que ser gracias a la antifragilidad. En el sentido de que el mundo está lleno de sucesos inesperados, a veces ocurren grandes catástrofes, ocurren eventos de muy alto impacto que no se pueden predecir, que es lo que Taleb viene a llamar los cisnes negros, y ya hablaremos amplio y tendido sobre ellos. Y entonces, aquellas cosas capaces de sobrevivir a la prueba del tiempo necesariamente han tenido que hacerlo o bien porque son perfectamente robustas, lo cual es una idealización y es imposible, nada puede ser perfecta y exactamente robusto. La manera en que Taleb lo dice es que cualquier cosa que tenga la menor grieta, por pequeña que sea, con el paso del tiempo y los accidentes, esa grieta se va a acabar extendiendo hasta romperlo. Y la otra manera es que sea antifrágil. Es decir, la antifragilidad, en última instancia, es una propiedad de ciertas cosas que existen en la realidad que les permite no solamente sobrevivir a las cosas que intentan destruirlas, a los accidentes y a los estresores, sino beneficiarse activamente de ellos. Y si, por ejemplo, algo robusto sobrevive el paso del tiempo, porque eso puede suceder también, ¿no? O sea, algo sí. robusto que sobrevive al paso del tiempo, ¿qué sería, por ejemplo? Y que no sea antifrágil necesariamente. No, claro, la cuestión es que, por O sea, ejemplo... no es decir que no hay cosas robustas que sobreviven al paso del tiempo, Vale, sí. sino que sobre todo son antifrágiles las Sí, cosas que sobreviven al igual tiempo. igual no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que para que hayan cosas indefinidamente, es necesaria la antifragilidad. Lo robusto va a durar mucho más que lo frágil y puede llegar a durar mucho, pero lo robusto nunca puede durar para siempre. Entonces, por ejemplo, las pirámides de Keops son robustas. O sea, están ahí desde hace unos cuantos milenios y probablemente sigan estando dentro de unos cuantos milenios. Cualquier monumento, por ejemplo, la Sagrada Familia... La Sagrada Familia es muy nueva también. Todavía no lo sabemos. Ya. O sea, lo que sabemos es que las pirámides de Keops pueden sobrevivir a 3.000 o 4.000 años de inclemencias y seguir ahí. Cuando la Sagrada Familia nos aguante 3.000 años de inclemencias, ya lo sabremos. Pero el punto fundamental es que la Sagrada Familia y las pirámides de Keops, a pesar de que aguantan y resisten, no se fortalecen cada vez que hay un terremoto y cada vez que hay un huracán. Bueno, huracanes en Egipto y en Barcelona no hay, pero... Sí. Entiéndaseme. Sí.
Las Que si pirámides cae de... una gran nevada Sí. en la Sagrada Familia, como mucho va a hacerle daño. O sea, va a caer una grúa de esas enormes que hay en una de las torres, pero no se va a ver beneficiada porque la nieve esté cayendo en grandes cantidades. Las pirámides de Keops y la Sagrada Familia no tienen nada que perder, entre comillas, pero tampoco tienen nada que ganar. Ya. No se ven beneficiadas, no se fortalecen. Y ambas están supeditadas al hecho de que un día haya un megaterremoto, una erupción volcánica o un meteorito o lo que sea que las barra de la faz de la Tierra. Sí. En cambio, por ejemplo, la vida, entendida como fenómeno amplio, es profundamente antifrágil. O sea, la vida se abre camino y da la sensación de que fuese como una especie de hidra, en donde son los intentos de una naturaleza salvaje en querer acabar con ella lo que fomenta que vaya abriéndose paso por diferentes nichos ecológicos y conquistándolos y prosperando. Entonces, la idea es que es mucho más difícil acabar con la vida, justamente porque la vida es antifrágil y cuanto más esfuerzos se hagan por intentar terminar con ella, más va a prosperar. Esto conecta con un aspecto importante que es el de que los estresores... ¿Qué entendemos por estresores? Porque... Los estresores, entendidos como aquello que no le gusta al sistema, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta que me pegue el sol muy fuerte y que me ponga yo rojo como una gamba. Pero igual te pones un poquito moreno. Por ejemplo, ahí ese es un punto. El ponerse moreno Y sería una reacción de antifragilidad frente a la exposición a la radiación ultravioleta. Es fácil tener la idea preconcebida de que los estresores son algo malo y que lo que hay que hacer es que evitarlos a toda costa. Sin embargo, una vez que traemos a colación la idea de que algunos sistemas pueden ser antifrágiles, de repente entendemos que para un sistema antifrágil los estresores son buenos, son activamente buenos. Cuanto más a prueba pongas a un sistema, más se va a ver beneficiado. Entonces, como hemos dicho, la vida sería un fenómeno antifrágil, lo cual significa que concretamente tú o yo somos manifestaciones de esa antifragilidad. Y es así hasta el punto de que gran parte de los sistemas biológicos consisten en encontrar maneras de sacarle partido a esa aleatoriedad, a los estresores, a los eventos inesperados. Esto se nota en el hecho de que cualquier persona que levante pesos acabará ganando masa muscular. Una persona que se exponga a la radiación ultravioleta se le oscurecerá la piel. Bueno, la práctica instrumental. La práctica en un instrumento, o sea, tú al principio, por ejemplo, a la hora de tocar la guitarra, te duelen los dedos, te duelen las yemas de los dedos. Esa parte que está al lado de la uña. Así, con esa parte, estás tocando la guitarra. Sí, o sea... Pero al principio te duele. Y te duele y puede salirte sangre y todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que al cabo de un tiempo, si eres constante y le das a la guitarra durante años, no sé si salen a los años o a los meses o a las semanas, pero te van a salir callos. Claro. Sí, pues ya está, una vez te salen los callos... Como nos pasaría en los pies si no usásemos zapatillas. Sí, exacto. Sí. O sea, los callos son una respuesta de antifragilidad en la que nuestro cuerpo se mejora cuando se lo somete al estrés de tener del contacto repetido con superficies abrasivas. Exacto. Nous sommes le Code Podcast, le programme que les paroles sont plus que paroles. Una característica que suelen tener en común todos los sistemas antifrágiles es que son sistemas complejos, en el sentido de que están compuestos por diferentes partes que están interrelacionadas entre sí de una manera en la cual no hay una relación causa y efecto clara entre las unas y las otras, sino que de alguna manera todo ese conjunto se comporta como un todo bien integrado.
Eso es como la semilla y el árbol según Alan Watts, que es una continuidad. Exactamente. Que la semilla se convierte en un árbol y el árbol es pues un conjunto de ramas y hojas que antes eran una semillita, que era una raíz, que eran unas Sí. raíces que brotaron, etcétera. Sí, totalmente. De hecho, la metáfora que Taleb propone es la del gato y la lavadora, en el sentido de que una lavadora es un ejemplo de un objeto simple y el gato es el ejemplo de un objeto complejo. Por simple no queremos decir que esté compuesto por pocos elementos, sino el hecho de que uno puede imaginarse un plano en el que se explica la lavadora. De hecho, la lavadora es una invención humana. Alguien la pensó, la diseñó, la fabricó y ahí está. Mientras que el gato, como bien dices, igual que el árbol creció de la semillita, el gato un día fue un gatito y está ahí, no... A mí me hace gracia. Hay una anécdota de Richard Feynman, un físico que es genial, pero aquí tiene un punto en el cual yo diría que interpretándolo en versión Taleb, ahí patinó. Feynman tenía fama de ser un poco un gamberro intelectual, era muy inteligente y como buen físico que era, le gustaba reírse de las ciencias más aplicadas. Y la historia cuenta... Como por ejemplo, la historia cuenta que una vez se coló en una clase de biología en donde estaban estudiando la fisiología de los gatos o algo así. Y entonces cuenta la anécdota de que en mitad de la clase Feynman levantó la mano y preguntó al profesor: oiga, pero ¿dónde está el mapa del gato? Entonces, claro, desde la perspectiva de Feynman, eso era una demostración de lo verde que estaba esa ciencia, en el sentido de que cómo van a estar estudiando a un gato si ni siquiera tienen un mapa de las partes que lo componen. Entonces, él se lo tomó como una victoria de la física, que es la ciencia dura y buena, respecto a la biología, que son unos señores que juegan con las herramientas y la rigurosidad, pero lo que hacen es una especie de pantomima estéril. Lo que pasa es que ahí justamente se pone de manifiesto la diferencia. La razón por la cual no hay un mapa del gato no es porque los biólogos sean más tontos o les falte tiempo, sino porque un gato es un sistema complejo. Y tú en la lavadora puedes entender exactamente lo que hace cada circuito y cada parte. Puedes decidir reemplazar unas partes por otras. ¿Qué opinaría un veterinario sobre esto? Porque un mapa del gato, vale, igual no tenemos un mapa del gato, pero tenemos una radiografía de un gato. No, está claro. La anatomía del gato se conoce. La fisiología del gato se conoce. O sea, yo no es eso. No quiero decir que un gato sea una cosa misteriosa de la cual no se sabe absolutamente nada. Lo que quiero decir es que no puedes agotar el conocimiento del gato. Porque llevado ese conocimiento lo suficientemente a fondo, llega un momento en el que para entender el funcionamiento de la patita tienes que acabar entendiendo la cola, y para entender el funcionamiento de la cola tienes que entender el de los bigotitos. Al final, que si son las 3 de la madrugada y tenemos insomnio, no nos vamos a poner en YouTube un vídeo de lavadoras, nos vamos a poner un vídeo de gatos. Bueno, pero eso es porque Internet se diseñó para los gatos. Sí, pero claro, explícame ahora qué es un gato a nivel de... Bueno, lo que pasa es eso. En la lavadora, es mucho más... en la lavadora hay... Tiene mucho más elemento por ahí misterioso. Por decirlo esotéricamente, ¿eh? Ahora me estoy poniendo esotérica. Yo creo que lo que tiene es que la lavadora tiene unas relaciones de causalidad bien definidas, bien estudiadas, que una vez que las has comprendido todas ya no te va a sorprender. En la lavadora, si cambiamos una pieza por otra, podemos tener una idea muy clara de lo que va a pasar, y si hacemos las cosas bien, podemos decir objetivamente que ahora la lavadora es mejor, porque dura más o consume menos energía o va más rápido o lo que sea. Sin embargo, con el gato no es tan fácil, porque cada una de sus piezas, entre comillas, ha coevolucionado en conjunto con todas las demás. Y a priori no sería fácil decir, pues al gato le voy a quitar la cola y le voy a poner una cola biónica con wifi
Ujú. y Bluetooth, como las ballenas, Como la ballena, sí. Ujú. y entonces el gato va a ser mejor. Mm. A lo mejor resulta que en el gato lo que por una parte mejoras, por otra parte lo empeoras. Hace unas décadas ocurría que la ciencia había determinado que la leche materna no tenía mayor importancia y de que era relativamente fácil formular una leche en polvo artificial que fuese mejor que la leche materna. Ojo. ¿Por qué? Porque la evidencia científica decía que no había nada especial en la leche materna que no se pudiese emular y mejorar. Uno dice, tiene que tener estos aminoácidos, estas vitaminas y estos minerales, se le ponen, se optimiza y tira que nos vamos. Y entonces, claro, después más adelante llegó a verse de que no, de que efectivamente la leche materna está pensada por la evolución desde una perspectiva antifrágil, porque tiene una serie de compuestos que son importantes para que en el recién nacido se desarrolle el sistema inmunológico, y la ausencia de exposición a leche materna Sí. durante la lactancia se correlaciona con la mayor incidencia de muchas enfermedades en el futuro, en la vida adulta incluso de ese niño. Mm. El hecho de que en los sistemas complejos las flechas de la causalidad estén todas enredadas entre sí es justamente lo que produce la situación que Taleb llama de opacidad epistémica, en donde las relaciones causa y efecto de las cosas eluden a nuestro conocimiento, de manera tal que no es una cuestión de que nos falte investigar, sino de que ni con toda la investigación del mundo se llegarían a comprender. Porque al final, para entender la patita del gato tienes que entender el gato entero, y para entender el gato entero tienes que entender el ecosistema, y para Eso, entender el sí, ecosistema tienes que entender el planeta entero. Sí, sí, sí. Al final, de una manera que, dicho así por encima, sería todo está relacionado con todo, soy consciente de que suena vacío y New Age, pero lo que quiero decir es que ese es el límite. Nuestro conocimiento tiene una barrera de la cual no va a pasar. Y ese límite al conocimiento ha de abordarse con una cierta humildad. ¿Y por humildad epistémica significa callarse, por ejemplo? ¿O parar de investigar? No, claro. ¿O parar de teorizar? O sea... No, claro. O sea, la humildad epistémica lo que significa es no olvidar la distinción. Para que entonces, en el momento en el que se te ocurre la idea de cómo hacer la próxima generación de gatos cyborg mejorados, te acuerdes tú de que para fabricar lo que viene siendo un gato estándar han hecho falta un par de miles de millones de años de selección natural, y que la probabilidad de que vengas tú con 4 cablecitos y mejores eso es esencialmente cero. ¿No hay gatos robots por ahí en algún sitio? No lo sé, Me suena que sí. En Japón seguro que sí. seguro. Otro aspecto importante en los sistemas complejos es que la opacidad epistémica se ve exacerbada por el hecho de que suele existir una jerarquía de diferentes niveles que también están relacionados entre sí de forma epistémicamente opaca, y esos niveles muchas veces están montados de manera de que unos son antifrágiles a costa de los otros. Entonces, por ejemplo, nosotros somos antifrágiles frente al levantamiento de pesas, porque algunas de nuestras células musculares son frágiles y se destruyen al levantar las pesas, y eso es lo que genera el estímulo para que el cuerpo produzca la hipertrofia necesaria. Y al mismo tiempo también podemos imaginar condiciones en las cuales algunas personas individuales son frágiles para que la humanidad sea antifrágil. Eso tiene una parte muy oscura, porque suena un poco como la romper los huevos para hacer la tortilla, parece esto. Sí, o sea, dicho así se podría usar para justificar la eugenesia, lo cual sería una tontería, porque la eugenesia contraviene lo que decimos de que el sistema es epistémicamente opaco, y por lo tanto cualquier idea que tengamos de cómo se mejora es una receta para el desastre.
pero sí que se puede interpretar, y Taleb lo interpreta, en el sentido de la heroicidad, de que las acciones heroicas es cuando un individuo se sacrifica por el colectivo, y esa es una de las maneras que tenemos de ser antifrágiles, no a nivel individual, sino a nivel de especie. En el contexto de estos sistemas complejos con jerarquías enredadas y epistémicamente opacas, una distinción importante es la de bottom-up versus top-down, que esto traducido sería de abajo arriba o de arriba abajo. Hablamos de cambios de abajo arriba, bottom-up, cuando de forma distribuida y dispersa los elementos constituyentes manifiestan un cambio que se va colando a las capas superiores de complejidad, mientras que hablaríamos de cambios top-down, de arriba abajo, cuando de forma más centralizada y unilateral los cambios empiezan en la capa más alta y van bajando. Por ejemplo, en una sociedad que todo el mundo espontáneamente decida empezar a teñirse el pelo de verde, sería un cambio bottom-up, de abajo arriba. En cambio, que mañana el presidente apruebe por decreto ley que todo el mundo tiene que tener el pelo verde y si no se les mete en la cárcel, Sí. sería un cambio top-down. Pero las modas, por ejemplo, de llevar pantalones acampanados, o sea, las modas cómo se desarrollan de abajo arriba, ¿no? Bueno, ahí siempre tienes esa cuestión de que la gente que vive profesionalmente de esto quiere prender la chispa. O sea, Ojo, que igual parece de abajo arriba, pero es de arriba abajo. Exacto, es como esta gente que intenta producir fenómenos virales en las redes sociales. Sí, sí. O sea, de hecho, eso tiene un nombre y se llama astroturfing. No jodas. ¿Qué Sí, es esto? porque Astroturfing. se ve que el AstroTurf es una marca que no nos ha pagado de césped sintético. Entonces se le llama astroturfing al hecho de querer generar a nivel social la impresión de que una cierta opinión o una cierta idea ha surgido espontáneamente sin que nadie la haya empujado, Sí, sí, sí. cuando en verdad eso es algo perfectamente calculado. Sí, sí, sí. O sea, el color beige se pone de moda no de casualidad, sino porque en Instagram empiezan a salir todo de anuncios de ropa beige, porque la marca de turno lo ha decidido. Sí. Y, Sí. esto va así. No, y es que no seamos ingenuos. Justamente estamos diciendo que los sistemas complejos tienen jerarquías Claro. enredadas y epistémicamente opacas, por lo tanto, ahora sería una idealización muy ingenua el pensar, o sea que las cosas solamente pueden ser top-down o solamente pueden ser bottom-up. No, Claro. o sea, normalmente son una mezcla de las dos. Pero sí que conceptualmente esta distinción nos permite entender algo muy importante, y es que por norma general los cambios bottom-up, los cambios de abajo arriba, son lo que permite que los sistemas manifiesten su antifragilidad. Por ejemplo, cuando hacemos pesas, el estrés que acaba matando algunas células musculares y esas células acaban desencadenando una respuesta de adaptación que mejora nuestra condición física, eso es un cambio de abajo arriba. Nuestro cuerpo no tiene una célula presidente que va decidiendo ahora se han levantado pesas y el 20% de esta población de células tiene que suicidarse. Y esto se observa en el hecho de que en los sistemas complejos, como por ejemplo nuestro cuerpo, la gestión que se hace del sistema es altamente descentralizada. Normalmente el estómago no le dice al hígado lo que tiene que hacer, el hígado no le dice a los riñones lo que tienen que hacer, y por decirlo en términos generales, nuestro cuerpo funciona de abajo arriba. No tiene una unidad central de la cual emane toda la autoridad y la responsabilidad de tomar las decisiones. Normalmente, los cambios de arriba a abajo, o top-down, son más sintomáticos de sistemas no complejos. De hecho, el simple hecho de querer modificar una lavadora para mejorarla ya sería un cambio top-down. Es como yo, ingeniero, que entiendo la totalidad de la lavadora, propongo estos cambios que la hacen mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que
con estos conceptos que acabamos de introducir, el problema surge cuando intentamos tomar decisiones top-down en sistemas complejos, como por ejemplo en la salud o como por ejemplo en las sociedades, en donde muchas veces nos acabamos confundiendo y pensamos que la sociedad es una especie de lavadora muy grande, Sí. y si las cosas funcionan mal es porque los técnicos que están a cargo de la lavadora no saben lo suficiente y habría que reemplazarlos por otros técnicos más competentes, cuando a lo mejor resulta que lo que verdaderamente pasa es que la sociedad se parece más al gato que a la lavadora, y por lo tanto su correcto funcionamiento no pasa por tener a más y mejores expertos a cargo de arreglarla, sino por aprovechar esos mecanismos desarrollados de forma orgánica que permiten respuestas de adaptación antifrágil y que se manifiestan en la medida en la que no hay ningún técnico queriendo tomar decisiones de arriba a abajo sobre qué es lo mejor y qué es lo peor para el sistema. O sea, dicho así, parece como que en realidad la gente que está en el poder en una sociedad no tiene todo el control o no tiene tanto control como nos parece a nosotros. Bueno, es O sea, que rehuir de nuestra responsabilidad individual como personas que formamos parte de la sociedad. O sea, que igual nos pensamos que las personas que están a cargo del sistema son más responsables de lo que son en realidad Sí. de las O sea, eso, desgracias de hecho, de todo. eso es un argumento, para mí es un argumento de los mejores en contra de la teoría de la conspiración. Es esto que se dice de que las personas que creen en las teorías de la conspiración en cierta manera lo hacen porque, a pesar de que lo que crean sea más absurdo o menos absurdo, en última instancia demuestra que tienen la confianza de que el barco se puede maniobrar. Sí. El problema no es, o sea, desde la perspectiva conspiranoica, el problema es que las personas equivocadas están al mando y entonces llevan el barco por lugares equivocados. Yo creo que la realidad, aquí con toda mi vehemencia, yo vengo aquí a decirle a la gente lo que es la realidad es más compleja, y al ser compleja es un barco que no tiene a nadie al timón. Tenemos toda una casta social especializada en dar la impresión de que tienen el timón y mediante esa impresión venderse como si fuesen necesarios e imprescindibles, instalarse de forma parásita para extraer los recursos de los súbditos que estamos aquí abajo, pero en última instancia nadie manda ese barco, el barco se manda solo. Con esto no quiero decir que estas personas sean incapaces de afectar el barco, sino de que la voluntad de esas personas para que el barco vaya en una dirección y la dirección en la que el barco acabará yendo, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, tienen poco que ver. Exactamente igual que nos pasa a todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas individuales. O sea, yo puedo tener muy planeado lo que quiero hacer en los próximos 10 años y después la vida ya se encargará de desviarme por cuestiones imprevistas y acabaré en un sitio completamente diferente. Sí. Entonces no hay ningún motivo para pensar que a nivel social, que es una complejidad infinitamente mayor, si yo ya soy infinitamente complejo, todo ese millones y millones de personas interactuando a la vez, ¿cómo no va a ser el caso de que cuando un político decide una cosa, a los 45 minutos la realidad ya ha cambiado de una manera que hace que esa cosa sea imposible o tenga una pinta de mala idea que no se aguanta? Sí, pero creo que hay una necesidad de señalar al responsable de que ocurra todo lo que ocurre. Sí. Con lo cual, lo más fácil es ir al ingeniero de la lavadora, que en este caso sería el político a cargo del país, y decirle, usted lo está haciendo de pena, váyase, y votaré para que el otro o la otra le sustituya, porque creo que lo va a hacer mucho mejor. Y en realidad lo que estamos aquí diciendo es que la responsabilidad de este señor tampoco es tanta a la hora de la verdad. Sí, pero no. ¿Sabes? Como cuando en el episodio de Alan Watts
decíamos de que hay ciertas cosas que si se digieren a medias llevan a conclusiones equivocadas. Sí, Yo creo que aquí pasa lo mismo. sí. Porque esto no significa que esas personas estén eximidas de tener responsabilidad. Lo que significa es que en condiciones de opacidad epistémica, las cosas no necesariamente funcionan por la razón que parece que funcionan. Entonces, el tener a un señor ahí arriba tomando las decisiones en un barco que claramente no pilota, no significa que el responsabilizarle de sus acciones no forme parte, mediante algún tipo de mecanismo epistémicamente opaco, en el funcionamiento que hace que el barco se mantenga a flote. Si llevamos el razonamiento hasta un paso más allá, no nos podemos quedar en decir, como no hay nadie al timón, entonces las personas que están fingiendo estar al timón no tienen que ser responsabilizadas de lo que pasa. Sino todo lo contrario. Un paso más allá, lo que esto nos dice es que en condiciones de opacidad epistémica, el teatro entero de tener a un señor que hace como que navega pero no sabe navegar y un montón de personas que los responsabilizan de una cosa que estrictamente no le deberían de responsabilizar, todo ese pack, de alguna manera que nos es epistémicamente opaca, contribuye a un barco que más o menos va por donde nos gusta y no se hunde a la mínima de cambio. Ya. O sea, Sí. por ejemplo, haga lo que haga el señor, porque claro, si no le estamos eximiendo de la responsabilidad que tiene al gobernante, ¿cuánta responsabilidad tiene realmente en lo que sucede? A no ser que sea un tirano y se le note a leguas que está imponiendo una dictadura o lo que sea, ¿hasta qué punto podemos decir que esta persona tiene una responsabilidad sobre las cosas que ocurren? Es que es una buena pregunta. Yo creo que es un poco como preguntar hasta qué punto tiene tu riñón derecho la responsabilidad de que te siente mal la paella. Ya. Al final me sienta bien o me sienta mal. No, que hay cosas que se saben. O sea, igual que a lo mejor tomarse cianuro potásico a tragos es mala idea y no nos vamos a venir con historias de la opacidad epistémica y de que a lo mejor te va bien pero no lo sabes. No, eso es mala idea. Hay ciertas cosas que a nivel social podemos decir que son mala idea. O sea, que mañana el presidente del mundo apriete el botón rojo que tira todos los misiles nucleares probablemente sea mala idea. Yo a lo que me refiero es más a ese teatrillo del día a día del... el político promete cosas que luego no cumple y los votantes se decepcionan y la sociedad se polariza y todo el mundo cree que tiene la razón y que tiene la receta pero los demás no. El juego de eufemismos que uno detrás de otro. Yo vengo a decir dos cosas. Una, a nivel más base, es ojo que todo eso puede ser una pantomima vacía. Ojo que a lo mejor todo eso proviene de estar intentando abordar a un gato con los esquemas mentales de un técnico de lavadoras. Pero, digo, ojo, eso no significa que haya que dejar de hacer eso, ni que la responsabilidad desaparezca, ni nada por el estilo. A lo mejor todo eso, a pesar de ser un teatrillo vacío, sigue siendo necesario para el buen funcionamiento de las cosas. Lo que pasa es que lo es de una manera que no es directamente accesible a la intuición, sino que en condiciones de opacidad epistémica, a lo mejor resulta que el tener a una sociedad cabreada porque el precio de la leche ha subido, su aspecto fundamental no es el hecho de que la gente está luchando para que haya menos hambre y alimentos más baratos, sino algo que no tiene nada que ver. Me podría inventar algún ejemplo, pero es que no tendría nada que ver y solo por el hecho de inventármelo estaría desviando el tema de que lo importante es justamente lo que no se puede señalar. Los motivos por los cuales funciona son inaccesibles. Desconocidos. Y entonces al final, claro,
Tú me puedes decir, me estás aquí mareando un montón para decirme que al final no hay que cambiar nada, pero que nada funciona. Y que tengo responsabilidad, pero no tengo responsabilidad. Yo creo que el momento en el cual aterrizamos el avión y esto contacta con la realidad es en el decir, esa es la base que hace ineludible el conducirse en esta vida con una actitud de humildad epistémica. De que yo tengo mis convicciones de cómo se haría un lugar mejor, pero como soy dolorosamente consciente de esta cuestión, mi grado de intolerancia y de talibanismo a la hora de defenderlas y de querer imponérselas a los demás se ve reducida a unos cuantos enteros, justamente porque estoy abierto a la posibilidad de ser una especie de reloj roto y que puedo efectivamente estar dando la hora correctamente, pero no por los motivos por los que yo me pienso que la estoy dando. Yo creo que aquí hay un ejemplo claro de lo que digo cuando me refiero a Taleb en cuanto místico. De decir, sigues esa senda hasta el final y en el final lo que hay es silencio. Y ese silencio te lleva a la humildad epistémica de no extralimitarte enunciando o obrando en el mundo como si tuvieses un control y unos conocimientos que, si el mundo fuese una lavadora muy grande, tendrías y todo sería maravilloso y las utopías serían realizables. Sí. Pero como no es el caso, se convierten en una fuente muy grande de peligro, porque los mecanismos homeostáticos que se llaman, que tienen los sistemas complejos para mantenerse en el equilibrio, se ven interrumpidos por nuestra intervención ingenua y al final acabamos haciendo el problema mucho más grande. O en su defecto, arreglamos el problema que queríamos arreglar, pero pagamos el precio de que a lo mejor creamos otra serie de problemas mucho más grandes en otro lugar. Y eso Sí. Y entonces se perpetúa, porque entonces parece que los que estuvieron a cargo de arreglar eso ahora son los más indicados para arreglar lo otro. Y cuando van a arreglar lo otro, lo arreglan, pero al precio de generar otro problema mucho más grande en otro lugar, y entramos en una espiral en la cual, como hablábamos en el episodio de Alan Watts de querer calmar el agua a manotazos, Sí. el sistema se nos descontrola, todo se empieza a ir cada vez más al garete y cuanto más esfuerzo se hace por intentar arreglarlo, más rápido es el camino hacia el caos y la destrucción. Es que me resulta, no imposible, pero una gesta de dimensiones desproporcionadas. El intentar gestionar un país, ya no te digo, si surgen microcosmos de problemas en una comunidad de vecinos, no me imagino yo, tú claro, escálalo, ¿no? Vete hasta el país, luego vete a Europa, luego vete al resto de los continentes y vete al mundo entero. Gestiona eso, pero es que tú piensa en eso, de verdad. Ya. Piénsalo de verdad. Y no es que estés rompiendo una lanza a favor de los políticos, nada más faltaría. Hombre, no. Pero es que realmente piensa en ello, o sea, no me entra en la cabeza. O sea, no me entra en la cabeza. Claro, es que la conclusión de esto no tiene que ser pobrecitos los políticos, hay que tenerles comprensión porque su trabajo es muy complicado. Sí. Es al revés. No es que su trabajo sea muy complicado, es que su trabajo es una contradicción, va en contra de la fibra del mundo. O sea, su trabajo es una mala idea, estrictamente hablando. Parece que esto lo podría haber dicho un anarquista perfectamente. Sí, bueno, digamos, esto pega bastante con lo que sería la manera libertaria, anarquista libertaria de ver el mundo, que por cierto, esto también tiene que ver con Taleb, porque la manera anarquista o libertaria de ver el mundo es bastante compatible con esto que le llamamos la humildad epistémica. A la hora de decir, ni yo ni nadie sabe lo que es bueno para el mundo, vamos a dejar que las cosas se regulen solas. Eso es como vamos a dejar que los cambios bottom-up permeen y los mecanismos de homeostasis adaptativos de todos los sistemas complejos interrelacionados que forman la sociedad actúen de sus formas más o menos misteriosas, ¿no? Como la famosa mano invisible de los mercados. Sí.
Y de esa manera, si bien nunca vamos a llegar a la utopía, porque es que la utopía solo existe en Lavadoraslandia. Y en tu sección de confianza de literatura de ciencia ficción. Exacto. A pesar de que la utopía nunca va a poder realizarse, por lo menos tendríamos un sistema que se comporta de forma orgánicamente estable. Ya. Si esa es la manera, ese estilo anárquico en el que no hay un jefe, sino que todas las diferentes subunidades contribuyen de forma descentralizada a la regulación del sistema, si eso es lo que a la naturaleza le funciona en todos los ámbitos posibles para conseguir que la vida sea como es un fenómeno de una antifragilidad terrible, ¿por qué no intentar inspirarse en eso a la hora de diseñar sociedades más antifrágiles? Entonces, claro, eso tiene ese punto de vértigo a la hora de admitir abiertamente de que nadie está al mando de la sociedad y de que vamos a vivir en una sociedad que navega sin nadie al timón. Que por otra parte yo creo que es efectivamente como es. A lo mejor yo soy un tonto, el tonto reflejo especular de los de la teoría de la conspiración. O sea, el conspiranoico te dice que nos llevan por donde quieren. Yo lo que digo es no podrían llevarnos por ningún sitio ni siquiera aunque quisieran. Y a mí me gusta imaginármelo como en la introducción de Los Simpson, que en un momento aparece Maggie sentada en el asiento de copiloto con Marge, que Marge va conduciendo el coche y Maggie lleva un volantito de mentira y Maggie hace como que conduce el coche. Yo creo que el papel de cualquier persona individual en el rumbo de la sociedad es más o menos como el de Maggie girando el volantito. Y haciendo mec mec. Exactamente.